Días, estudiantes. En esta mañana abordaremos el tema del matrimonio. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo referente y relativo al matrimonio, tanto los tipos de regímenes económicos que se dan, los efectos, requisitos, aplicando este conocimiento al caso concreto. El matrimonio es entonces la base de la unidad familiar. En esta ocasión, perdón, en la sociedad y en esta época vemos que la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se autoprotege mejor. El matrimonio, entonces, podemos definirlo como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, constituida por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes con aptitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida en común y constituir una familia basada en la solidaridad y el respeto mutuo. Esto lo establece el artículo 53 de nuestro Código de Familia. El artículo 54 nos habla sobre la edad para contraer matrimonio y nos dice que la edad permisible es a los 18 años, es decir, a los 18 años se es mayor de edad. El artículo 55 nos habla que el matrimonio otorga iguales derechos y obligaciones para el hombre y la mujer, que son los contrayentes. En el artículo 56 nos habla de los impedimentos matrimoniales y dice que son impedimentos matrimoniales aquellos hechos o circunstancias que de alguna manera limitan la capacidad de ejercicio de las personas interesadas en contraer matrimonio. Los impedimentos para contraer matrimonios pueden ser absolutos, relativos y prohibitivos. En cuanto a este punto, yo les proporcioné vía WhatsApp cuáles son específicamente los impedimentos prohibitivos, relativos y absolutos. En el artículo 64 del Código de Familia establece los requisitos que hay que cumplir previo a la celebración del matrimonio, ¿verdad? Entonces, tenemos la solicitud de matrimonio en donde se consignarán sus nombres y apellidos y los del padre, profesión u oficio, lugar de nacimiento de cada uno de ellos y su residencia o domicilio. Certificado de nacimiento de las personas solicitantes, la cédula de identidad de las personas solicitantes, testimonio de la escritura pública donde consta el poder especialísimo para solicitar y contraer matrimonio y si no en el caso de que no comparezcan personalmente. Certificado de nacimiento de los hijos e hijas comunes que se pretenden en el caso de reconocer a estos hijos. Constancia de que se ha concedido la debida autorización por quien corresponda en los casos que este código exige y constancia de soltería. Identificación de los representantes legales que autoricen el matrimonio. El artículo 62 nos habla de la celebración del matrimonio y nos dice que por personas autorizadas, los jueces, el notario, autoridades territoriales y comunales de los pueblos originarios afrodescendientes y la RAA y la RAA CCN, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 65 que establece los requisitos especiales y establece que habrá que presentar como requisitos especiales según el caso. Por ejemplo, certificación de la sentencia ejecutoriada, que apruebe las cuentas de la tutora o el tutor según corresponda. El inventario solemne de los bienes que estén administrando el viudo o viuda de los hijos del matrimonio. El viudo, perdón, o viuda de los hijos del matrimonio. Precedentes que estén bajo su tutela y cuyos bienes les pertenezcan a estos como herederos del cónyuge difunto o con cualquier otro título, a fin de excluirles de los regímenes económicos del nuevo matrimonio. Y certificado de negativa de bienes.
Además, constancia de soltería, testimonio de la escritura pública donde consta el poder para solicitar y contraer matrimonio, certificado de nacimiento de hijos a reconocer, constancia de autorización, identificación de los representantes. Luego tenemos el matrimonio en peligro inminente de muerte. Se puede dar un matrimonio. En caso de peligro de muerte de uno de los contrayentes, las personas autorizadas para celebrar el matrimonio podrán celebrarlo aun cuando no se cumpla con los requisitos señalados en este código, referido a los impedimentos relativos y prohibitivos. En estos casos, el impedimento no deberá ser manifiesto. El artículo 68 establece que el acto de celebración matrimonial, al iniciarse este acto, en presencia de las personas que testificaron, bajo promesa de ley que las personas contrayentes tienen libertad para unirse en matrimonio. Vamos a hablar sobre el matrimonio en peligro inminente de muerte. Este caso es cuando uno de los cónyuges está en peligro de muerte. Entonces, las personas que están autorizadas para celebrar el matrimonio pueden celebrarlo aun cuando no se cumpla con los requisitos señalados en este código, entonces, referido a los impedimentos relativos y prohibitivos. En estos casos, el impedimento no deberá ser manifiesto. Es decir, como está la persona en peligro de muerte, va la persona que está autorizada para celebrar el matrimonio y después se van a llenar los requisitos. En el artículo 68 nos habla sobre el acto de la celebración matrimonial. Una vez al iniciarse el acto matrimonial y en presencia de las personas que testificaron bajo promesa de ley que las personas contrayentes tienen libertad para unirse en matrimonio. Entonces, el matrimonio mediante poder especialísimo, este es otro caso. Las diligencias para contraer matrimonio pueden tramitarse por medio de personas apoderadas y el matrimonio mismo puede contraerse mediante poder especialísimo. También tenemos que la validez del matrimonio contraído mediante poder revocado. Si al momento de celebrarse el matrimonio el poder especialísimo hubiera sido revocado, ignorándolo la persona mandataria, entonces el matrimonio se declara válido. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la validez del matrimonio. La validez del matrimonio celebrado entre personas extranjeras, por ejemplo, el matrimonio celebrado entre estas personas fuera del territorio nacional y que sea válido con arreglo a las leyes del país en que se celebró, surtirá todos los efectos civiles en Nicaragua. Es decir, ellos pueden traer el certificado de matrimonio, llenar los requisitos acá en Nicaragua para que el matrimonio que ellos celebraron en el extranjero pueda surtir efecto en Nicaragua. Y se fijaran entonces y se fijaren su residencia en este, con arreglo al orden interno, quedando a salvo los derechos de los hijos e hijas. También tenemos los efectos del matrimonio celebrado por extranjeros o extranjeras y nicaragüenses. La validez del matrimonio contraído en sede diplomática y también el matrimonio celebrado en el extranjero sin capitulaciones de bienes. El artículo 79 establece los derechos y responsabilidades de los cónyuges. Los cónyuges tienen iguales derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en particular tienen derecho a elegir el lugar de residencia de la familia, tienen derecho a decidir la libre y responsablemente el número de sus hijos e hijas que desean tener, así como el intervalo de sus nacimientos, de las obligaciones, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora sobre la unión de hecho estable. Recuerden que la unión de hecho estable es la convivencia de una pareja, ¿verdad? Y tienen un tiempo que están unidos establemente. Entonces, esta unión de hecho estable descansa en el acuerdo voluntario, en que un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio libremente hacen una vida en común de manera estable, notoria y singular. ¿Qué significa?
también lo hacen ante los vecinos, ¿verdad? Están llevando esa vida, esa relación del reconocimiento judicial de la unión de hecho estable. Estamos hablando que el juez reconoce esta unión de hecho estable. Al conviviente que le interesa el reconocimiento de la unión de hecho estable por falta de anuencia del otro, o porque aquel o aquella ha fallecido, deberá solicitarlo ante los juzgados de familia competentes. El derecho a la porción conyugal y a la herencia. El hombre y la mujer que viven en una unión de hecho estable debidamente demostrada tienen el derecho de gozar de la porción conyugal y a ser llamado a la sucesión intestada en la misma proporción que los unidos en matrimonio, ¿verdad? El artículo 90 nos habla sobre los derechos y deberes del matrimonio aplicable a la unión de hecho estable. Todas las disposiciones del Código de Familia relativas a los derechos y deberes que nacen del matrimonio, ¿verdad?, al régimen económico matrimonial, así como a lo relacionado a la filiación y al derecho de alimentos, también son aplicables para la unión de hecho estable, ¿verdad? También tienen derecho a la social. El artículo 92 nos habla de las formas de disolver la unión de hecho estable. Entonces, la unión de hecho estable puede disolverse y son las mismas razones por las que se disuelve el matrimonio: por mutuo consentimiento, por voluntad de uno de los convivientes, por nulidad que declare la autoridad judicial. En el caso de las regiones autónomas de la costa caribe, también podrá declarar la autoridad territorial y comunal, o por muerte de uno de los convivientes, porque recuerden que ellos están conviviendo en una relación, ¿verdad?, notoria, pública. El artículo 93 nos habla de la determinación de la vivienda familiar. Entonces, aquí estamos en presencia de que ellos están viviendo bajo una vivienda, ¿verdad?, que puede ser de él o de ella, o puede ser que ellos ya la traían al matrimonio por una herencia, por una donación, ¿verdad? Pero que también puede suceder que ellos la adquirieron durante la vida matrimonial. Entonces vamos a ver qué nos dice el artículo 93. Para los fines del presente capítulo se entiende por vivienda familiar el inmueble que se separa del patrimonio particular de una o más personas de forma voluntaria y se vincula directamente a una familia y que sirva de habitación a los y las integrantes de la misma. Las disposiciones de la vivienda familiar, con independencia de cuál sea el régimen económico, ¿verdad? Se puede establecer la vivienda familiar. Luego vemos la solicitud de constitución de vivienda familiar, porque es posible de que usted no haya declarado la vivienda, ¿verdad?, familiar. Entonces, están facultados para acudir ante un notario o notaria pública a solicitar que se constituya la vivienda familiar sobre el bien inmueble, siempre que tenga el dominio y la libre disposición las siguientes personas. Por ejemplo, los cónyuges convivientes o solo uno de ellos si es titular del dominio para ambos, y los hijos o hijas que sean niños, niñas, adolescentes, y si lo hay, y mayores que sean personas con discapacidad, ¿verdad? El padre y la madre para sí y sus hijos o hijas que sean niños, niñas, adolescentes o mayores que sean personas con discapacidad, o solo para los hijos e hijas. Existen tres tipos de regímenes económicos dentro del matrimonio. Entonces, las normas que regulan las relaciones económicas e intereses pecuniarios de los cónyuges entre sí o convivientes y con terceros constituyen el régimen económico matrimonial o el régimen de la unión de hecho estable. El artículo 106 nos habla los regímenes económicos del matrimonio y de la unión de hecho estable. Estos regímenes económicos del matrimonio o de la unión de hecho estable serán los que los cónyuges convivientes estipulen en sus capitulaciones. Es decir, ellos lo pueden hacer en una capitulación antes del matrimonio o después del matrimonio. ¿Qué es la capitulación matrimonial? Pues es un acuerdo, ¿verdad?, que los contrayentes llegan. Ahora, los tres tipos de regímenes económicos
Puede ser que ellos se casen con bienes mancomunados, con bienes separados o en sociedad. Entonces, estos tipos, decíamos, era el régimen de separación de bienes, el régimen de partición de las ganancias o sociedades gananciales y el régimen de comunidad de bienes. De no existir capitulaciones o estas fueran ineficaces, el régimen económico es el de separación de bienes. Estamos hablando de que no existe capitulación, será la de separación de bienes, ¿verdad? Por eso es importante hacer su capitulación 1, porque así ustedes ya saben a qué atenerse, ¿verdad? Porque entonces, si no existe ningún tipo de régimen, recuerden que a la hora de disolver el vínculo matrimonial, el juez va a preguntar bajo qué régimen se casaron o se unieron la pareja de relación de hecho estable, los convivientes. Entonces, el juez necesita saber porque para que eso le sirva a él para tomar una decisión, para poder distribuir los bienes. Son criterios que él tome en cuenta, ¿verdad? El régimen, por ejemplo, de separación de bienes que establece el artículo 107, aquí dice que el cónyuge o conviviente es dueño exclusivo de los bienes, ¿verdad? Cuyo dominio adquiera por cualquier título legal, sin que la otra persona pueda intervenir en las decisiones que tome sobre tales bienes. Es decir, cada quien puede obtener sus bienes porque hay un acuerdo de separación de bienes. ¿Tendrá lugar entonces la separación de bienes? A ver, cuando los cónyuges convivientes no hubieran optado por el régimen de sociedad ganancial ni de comunidad de bienes. Y también cuando se decrete judicialmente la disolución del régimen de participación en la ganancia, de comunidad de bienes o de cualquier otro régimen que los cónyuges o convivientes hubieran adoptado. El artículo 111 nos habla del régimen de partición de la ganancia o sociedades gananciales. En este régimen, cada uno de los cónyuges o convivientes adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su cónyuge o conviviente mientras dure la vigencia de este régimen. Estamos hablando de que ellos pueden pactar que van a montar una sociedad conyugal en donde puede ser que sean 50 y 50% de ganancia o 40 y 60, o sea, ellos lo van a estipular el porcentaje. El régimen económico de participación en las ganancias atribuye a cualquiera de los cónyuges o convivientes en el momento, ¿verdad?, de la extinción del régimen el derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el tiempo que este régimen haya estado vigente. Ahora vamos a ver el régimen por disolución del patrimonio. A la disolución del presente régimen económico, los patrimonios de los cónyuges o convivientes continuarán separados. El artículo 115 nos habla de los patrimonios gananciales. Se entiende por patrimonios gananciales la diferencia del valor neto entre el patrimonio originario o inicial y el patrimonio final de cada cónyuge o conviviente. Es decir, cuando se inició la sociedad tiene un monto y cuando terminó tiene otro monto. Entonces ahí hay un margen de ganancia. El artículo 116 nos habla de los bienes que se agregan al patrimonio original. Son bienes a agregarse al activo del patrimonio original o inicial los siguientes, y los vamos a especificar. Uno, los que uno de los cónyuges convivientes poseían antes del régimen, ¿verdad? Aun cuando estos los hubieran adquirido mediante prescripción o transacción. Los que vuelvan a cada uno de ellos por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. Los litigiosos, los bienes que están en litigio cuya posesión pacífica haya adquirido cualquiera de los cónyuges o convivientes durante la vigencia del régimen. El derecho de usufructo que se haya consolidado con la nuda propiedad que pertenece al mismo cónyuge o al conviviente. El artículo 118 ya aquí nos habla de cómo se extingue el régimen de ganancia. Este régimen de participación en la ganancia se extingue en todo caso, primero, uno, por la disolución o declaración de nulidad del matrimonio o la unión de hecho estable, por la rescisión de mutuo acuerdo de las capitulaciones matrimoniales o unión de hecho estable, y por muerte de uno de los cónyuges o convivientes. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de comunidad de bienes.
Esto está establecido en el artículo 119 de nuestro Código de Familia. En el régimen de comunidad de bienes, todos los bienes de los cónyuges o convivientes resultan comunes y las ganancias y beneficios obtenidos por cualquiera de ellos les son atribuidos en partes iguales, salvo que se pacte otra cosa. El artículo 120 nos habla del inventario de los bienes que integran el patrimonio de los cónyuges o convivientes. Es obligación de los cónyuges o convivientes al momento de pactar este régimen levantar un inventario de los bienes que integran todo el patrimonio de ambos. La distribución en este régimen de los bienes adquiridos a título oneroso, frutos, rentas e intereses obtenidos por cualquiera de los cónyuges convivientes. La conservación individual, ¿verdad? Y hablábamos, ¿verdad?, de los instrumentos, equipos, herramientas, documentos, libros necesarios para el ejercicio de su profesión o oficio siempre que no formen parte de una empresa o establecimiento común, las condecoraciones y aquellos objetos de carácter. La extinción del régimen de comunidad de bienes. Este régimen de comunidad de bienes se pueden extinguir por la disolución o declaración de nulidad del matrimonio o de la unión de hecho estable, por la rescisión del mutuo acuerdo de las capitulaciones matrimoniales o de la unión de hecho estable, por la muerte de uno de los cónyuges convivientes, también puede extinguirse anticipadamente por decisión judicial o a petición de uno de los cónyuges, decíamos, o conviviente, informar adecuadamente al otro cónyuge. Ahora vamos a hablar sobre la disolución y nulidad del matrimonio. El matrimonio se puede disolver, decíamos, por sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio, por mutuo consentimiento, por voluntad de una de las partes de los cónyuges y por muerte de uno de los cónyuges. El artículo 139 nos habla de los efectos de la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial va a quedar disuelto con la sentencia de primera instancia. Y este hecho no va a admitirse para este hecho ningún recurso. Es decir, una vez que usted que queda disuelto el vínculo matrimonial por el juez, esto no admite ningún recurso. Es cosa juzgada. A este efecto se libra certificación correspondiente y los otros puntos de la sentencia sí pueden recurrirse de apelación. Como cuáles, esos son esos otros puntos de la sentencia. Por ejemplo, guarda y tutela de los niños, la crianza, a quien corresponde la tutela, la distribución de los bienes, las pensiones de alimentos, ¿verdad? Todos esos puntos pueden recurrirse de apelación. En el artículo 142 vemos el replanteamiento del asunto. En estos casos estamos hablando de que la persona desistió del divorcio, ¿verdad? Hubo una reconciliación entre los cónyuges, entonces el solicitante no puede intentar nuevamente disolver el vínculo, sino que tiene que esperar que transcurra un año a partir de la fecha del desistimiento. También tenemos otras reglas para la distribución de los bienes comunes. La existencia, por ejemplo, de hijos o hijas comunes, que sean niños, niñas, adolescentes, personas declaradas judicialmente incapaces y personas con discapacidad, ¿verdad? ¿A quién le corresponde, por ejemplo, el cuidado, crianza de los niños, niñas, adolescentes, incapaces y personas con discapacidad? El aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges. Todo esto son reglas para poder distribuir, que va a tomar en cuenta el juez para poder distribuir los bienes. Por ejemplo, tiene que tomar en cuenta el aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges para la adquisición de los bienes comunes, tomando en cuenta los ingresos de los cónyuges y el trabajo del hogar. Y también va a tomar en cuenta si existe un solo inmueble que sea utilizado como vivienda familiar. El artículo 146 nos habla de la opción preferencial de compra del inmueble. Es decir, estamos frente a la situación de que existe un solo inmueble que se ha venido utilizando como vivienda familiar, pero él mismo no ha sido declarado vivienda familiar. Entonces el juez lo destinará para uso y habitación de los hijos, hijas que sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, teniendo, lo va a destinar para que ellos habiten mientras son menores de edad. Cuando ellos lleguen a la mayoría de edad, ellos van a tener la primera opción de compra del inmueble, porque recuerden que el inmueble
me imagino que es de cualquiera de los cónyuges, pero como solo hay un inmueble, va a ser destinado para vivienda familiar hasta que los hijos sean mayores de edad. Cuando ellos sean mayores de edad, ese bien se tiene que vender. ¿Por qué se tiene que vender ese bien? Porque hay que darle a cada quien, ¿verdad?, su parte, porque estamos frente al caso de que el bien fue adquirido durante la vida matrimonial. Si el bien fuera, por ejemplo, de uno de los cónyuges y lo destinan para patrimonio familiar, se le va a devolver cuando los niños sean mayores de edad. Ahora vamos a hablar de la nulidad del matrimonio. El matrimonio podrá ser nulo o anulable según las causales que concurran en él. Será nulo cuando concurran algunos de los impedimentos absolutos y anulable cuando se celebra con concurrencia de impedimentos relativos o prohibitivos. La nulidad del matrimonio, por ejemplo, por impedimentos absolutos, ¿verdad? Aquí la nulidad del matrimonio por cualquiera de los impedimentos absolutos puede ser instada por cualquier persona que muestre interés en ella, por la Procuraduría Nacional de la Familia. El artículo 151 nos habla de la anulabilidad del matrimonio por un impedimento relativo. La nulidad del matrimonio celebrado ante la existencia de cualquiera de los impedimentos relativos señalados en este código no podrá declararse de oficio ni alegarse más que por la persona o personas que seguidamente se dirá o por sus herederos o representantes legales, por el contrayente, víctima de violencia, intimidación, miedo grave, por cualquiera de los cónyuges o por el padre o la madre del incapaz, por no estar temporalmente en pleno ejercicio de su razón al momento de celebrar el matrimonio. El artículo 153 nos habla de los efectos jurídicos del matrimonio que fue declarado nulo. ¿Qué efectos produce entonces este matrimonio que fue declarado nulo? Entonces este artículo nos habla de que no surte efecto jurídico alguno entre los cónyuges, pero sí queda a salvo los derechos en favor de los hijos e hijas nacidos en el matrimonio dentro de los 300 días posteriores a la declaración de la nulidad. En el artículo 155 nos habla de los deberes y derechos una vez declarado nulo el matrimonio. Entonces, estamos hablando de los deberes y derechos de los cónyuges y de los hijos. La nulidad del matrimonio no exime al padre y a la madre de los deberes que tengan para con sus hijos, ni les limita a esto en sus derechos. Vamos a hablar del divorcio por mutuo consentimiento o por. En este tipo de divorcio, el cónyuge puede disolver el vínculo matrimonial por mutuo consentimiento y para ello necesita presentar un escrito personalmente o a través de apoderado especialísimo, ¿verdad?, ante el juez competente, acompañando la documentación que compruebe su estado de casado, certificados de nacimiento de los hijos si lo hubiere, vivienda familiar, régimen patrimonial adoptado, inventario simple de los bienes muebles e inmuebles y que tienen en común el acuerdo mutuo de la distribución de bienes matrimoniales, el acuerdo sobre el cuidado, crianza de los hijos y el acuerdo del derecho de uso y habitación del bien inmueble a favor de los hijos e hijas que sean niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad y las respectivas pensiones alimenticias o la correspondiente pensión compensatoria. El artículo 160 nos habla de la disolución del vínculo matrimonial ante notario. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para disolver el vínculo matrimonial ante el notario? 1. Presentar cédula de identidad de ambos otorgantes, certificado del acta de matrimonio, certificado de que no hay hijos menores de edad y certificado de que no hay bienes. Esos son los requisitos para poder hacer un divorcio ante un notario. Cuando el divorcio por mutuo consentimiento se insta ante la autoridad judicial, la solicitud deberá expresar, además de los requisitos generales para la demanda, pues también el acuerdo al que hubieran llegado los cónyuges respecto a el cuidado y crianza de los hijos, que sean niños, niñas, adolescentes de las personas declaradas judicialmente incapaces y de las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismos.
Tienen que también presentar el régimen en que se desarrollará en lo sucesivo la relación madre-padre-hijo, ¿verdad? El régimen de visitas también, la prestación de los alimentos, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos cuando esta obligación pese sobre ambos y la forma en que se garantizará el monto de la pensión compensatoria para él o la cónyuge que hubiere de recibirla y la forma en cómo se va a garantizar esta pensión, la distribución de los bienes si existe sociedad o de los que tengan en común o formen parte del patrimonio familiar. Ahora hablaremos del divorcio por voluntad de una de las partes, contenido en el artículo 171. La demanda de disolución del vínculo de matrimonio por voluntad de una de las partes, él o la cónyuge que intenten disolver el matrimonio, presentarán por escrito personalmente o por apoderado especialísimo la demanda en duplicado ante la autoridad judicial competente. El artículo 172 nos habla de la acumulación originaria de pretensiones. ¿Qué significa? Que usted puede acumular en una demanda varias pretensiones. Puede haber una principal y otras accesorias. Cuando exista en común hijos, hijas, que sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o declaradas judicialmente incapaces, deben acumularse a la pretensión principal de disolución del vínculo matrimonial. Las pretensiones de alimento, tutela, cuido y crianza de los hijos e hijas, la regulación, suspensión o privación de la autoridad parental, distribución de bienes comunes, las demás relativas a sus derechos u obligaciones de los cónyuges entre sí o de estos con sus hijos e hijas o del régimen económico que puedan resultar afectadas como consecuencia del inicio del proceso, ¿verdad? Esto significa que al acumular, se pueden acumular las pretensiones, ¿verdad? Otras pretensiones accesorias a la principal que pudiera ser de disolución del vínculo matrimonial. Perdón. En el artículo 179 nos habla del pronunciamiento en sentencia de divorcio unilateral. La sentencia que declara el divorcio unilateral deberá contener, además de los requisitos generales en este código, lo siguiente. 1. La declaración del vínculo, de disolución del vínculo matrimonial. Lo relativo al cuidado, crianza, régimen de comunicación de los que sean niños, niñas, adolescentes con discapacidades o declarados judicialmente incapaces. El monto de la pensión para aquellos que tienen derecho a recibirla y su forma de cómo va a ser entregada. El monto de la pensión, ¿verdad? Para la o el cónyuge imposibilitado para trabajar por razones de edad, enfermedad grave o cualquier otra causa valorada. Y la distribución de los bienes. Ahora vamos a ver un caso muy diferente. Vamos a ver la disolución del matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges. Sabemos que esa es una causal, ¿verdad? Para disolver el vínculo matrimonial. Entonces, el matrimonio se disuelve también por el fallecimiento de uno de los cónyuges o por la declaración de presunción de muerte de uno de los cónyuges. Porque también podemos hacer un juicio donde nosotros estamos solicitando, ¿verdad? La declaración de ausencia, que puede ser también por una muerte presunta o simplemente por la ausencia. Si la o el cónyuge ausente apareciere, aún sin aparecer se prueba su existencia, no será afectado por este hecho la validez de un nuevo matrimonio contraído después de ejecutoriada e inscrita la sentencia de presunción de muerte en el registro del Estado Civil de las personas por quien fue el cónyuge ausente. Estamos hablando de que el cónyuge aparece, pero ya el otro ya está casado, ¿verdad? Esto no va a afectar la validez del nuevo matrimonio que contrajo el otro cónyuge.
Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Gracias por su atención. Hemos llegado al final de este tema. Muy buenos días.